Volvemos a Diálogo Abierto a través de TV Perú. Decíamos que 20.000 millones de soles se pierden anualmente por el congestionamiento, por el caos vehicular. Y esto lo ha dicho en su último reporte el Banco Central de Reserva. Y por persona, aproximadamente 3.800 soles. Claro, no es que nos va a costar eso, lo pagamos, no. Nos cuesta en horas hombre, en horas inversión. ¿Cuántas horas perdemos justamente por el congestionamiento? Vamos a hablar con un experto en el tema, que es además ex ministro de Transportes, don Augusto Valqui Malpica, y además analista. ¿Cómo está, ex ministro? Buenas noches, Ricardo, qué gusto estar en tu programa. Bueno, ¿cuánto ha cambiado el transporte desde que usted fue ministro hasta la actualidad? ¿O al contrario, ha empeorado? Bueno, lamentablemente nuestro país ha ido en un deterioro profundo de la infraestructura en transportes. Hemos, como todos saben, hemos puesto siempre la carreta delante de los caballos, ¿no? Y acuérdate tú que hace 60 años teníamos tranvías que movilizaban a todos los limeños, por decirlo, y que después nos implantaron los microbuses. De los microbuses hemos derivado ahora en los taxis, en los mototaxis. En lugar de haber crecido y modernizado el transporte, lo hemos ido atrasando, ¿no es cierto?, y haciéndolo informal. Correcto, pero además ha crecido el parque automotor de una manera desproporcionada. En verdad, si comparamos, digamos, hace 20 años, el parque automotor más o menos ocupaba, te voy a decir, en la época que me tocó ser ministro, más o menos 600, 700 autos por kilómetro. Hace 10 años esta cifra estaba en 1.100 autos por kilómetro. Hoy estamos ya bordeando los 1.500 autos, ¿no es cierto? Lo que supone, digamos, con claridad que no ha habido la respuesta de los gobiernos ni de los municipios para poder desarrollar planes maestros que nos permitan ir de acuerdo al progreso de la población. Hemos ido retrocediendo, al contrario. Ahora, grandes megaobras como la línea 1, la 2, hasta la 4, que se anuncia de aquí a unos 8 hasta 10 años, seguramente cuando estén listos todas estas megaobras, el tema de estas rutas troncales, el metropolitano, las líneas de diferentes colores, ¿cuánto están ayudando a mejorar el transporte? Fíjate, Ricardo, yo te voy a mencionar un libro que hizo el ingeniero Gumber, un ingeniero experto en transportes, que sacó el Metro de Lima. El Metro de Lima lo planificaron los franceses el año 1953 y los franceses lo ofrecieron absolutamente gratis, solamente con la concesión de la tarifa. No se pudo realizar porque hubieron intereses encontrados en la época de General Odría para poder desarrollar y estar en este momento, no solamente con el metro, que hubiera sido sensacional hace casi 70 años, gratis, en concesión a 20 o 30 años. Hoy estamos haciendo el metro, ¿no es cierto?, con una lentitud absoluta, ¿no es cierto? Hay líneas que se han parado, zonas que se han parado 4 o 5 años para poder movilizar el transporte que tienen los pasajeros comunes que se transportan en micro, en el transporte metropolitano. Entonces, yo considero que lo que se requiere acá es una gran reforma del transporte. No podemos continuar con trabajadores que se demoren 2 o 3 horas en llegar a su centro de trabajo. Ahora, cuando hablamos de la cantidad de plata que pierde la gente, ¿no es cierto?, 3.800 soles anuales aproximadamente, si esto lo dividimos entre 12, vamos sumando, y esto se convierte en la pérdida de horas hombre. Gente que podría estar haciendo otro tipo de actividades y ganando dinero, o además estando con su familia o cumpliendo cualquier otra actividad. ¿Cómo poder ir cerrando estas brechas? Mira, eso se convierte al año en una pérdida, como tú lo has manifestado, y el Banco Central, en una pérdida anual de cerca de 20.000 millones, que calculando llega a ser un 2.5 del PBI prácticamente, es una barbaridad. Entonces, acá lo que se tiene que hacer son medidas radicales, ya no cabe solamente
un túnel de salida, un bypass, caben muchos bypasses que hay que hacer y muchas soluciones que hay que dar rápidas. Lo más importante, Ricardo, es que volvamos a la planificación. Este es un país que no está planificado, no se planifica, es un rompecabezas mal armado y las consecuencias lo estamos viendo. El puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no es cierto que es una obra importantísima para la economía del Perú? No tiene la respuesta necesaria, no tenemos un tren que pueda trasladar los contenedores, no tenemos una ciudad de Chancay que pueda ofrecer trabajo para 7.000 personas que van a trabajar y vivir de eso. Lo mismo sucede, digamos, con todas las obras que se hacen en el país, siempre la carreta delante de los caballos, ¿no? Un poquito... Sí, pues ese es un tema. Y en el interior del país la situación todavía es mucho más grave. Claro, claro que sí. Usted tiene la situación, por ejemplo, de La Libertad, en donde existe un desorden absoluto del transporte, La Libertad y algunas provincias, ¿no? Y proyectos que van quedando, o sea, que se van lanzando, pero que, por ejemplo, Arequipa habló desde hace más de 15 años de contar con vías especiales y hasta ahora no logra ningún avance. Acabo de estar en el Cusco. ¿Ya? En el Cusco sí he visto que ha habido un avance sustancial con una vía rápida que han construido. Hay vías segregadas. Sí, ¿Ya? Una vía muy interesante que debería ser el modelo para que los demás departamentos puedan funcionar. ¿Qué sucede, Ricardo? Bueno, Cusco tiene su pequeño bypass también ahora. Pero claro que sí, y no es pequeño, es bien grande. Sí, bueno. ¿Qué sucede, Ricardo? Que estamos andando un poquito sin objetivos claros ni concretos. El país necesita clarificar objetivos, ¿no es cierto? No podemos tener y seguir viviendo con las provincias desarticuladas. En el caso, digamos, de la carretera panamericana, que está saturada de accidentes y de tránsito, oiga, tenemos la ley de cabotaje que hay que ejercerla y hay que empujarla. El cabotaje puede ayudar mucho, ¿no?, en aliviar el tránsito de los camiones por la carretera central también, por supuesto, con el proyecto que se viene, la nueva carretera, ¿no?, que están haciendo los franceses. Y el tema de los trenes, estos trenes de cercanías, se ha anunciado ya incluso la puesta en marcha para ir a todo un proceso que va a empezar con licitación y la construcción. Mira, te voy a hablar nuevamente de la historia. Desde la época de Pardo, ¿no es cierto?, el Perú era el modelo a seguir porque se habían hecho planes de transporte en toda la costa para acceder a la sierra justamente. Y todos esos planes se frustraron. ¿Por qué? Por el conflicto que nos hizo Inglaterra a través de Chile, ¿no?, para poder parar el desarrollo del Perú. Y entonces, esos temas hay que clarificarlos, los objetivos tenemos que tenerlos claros. Desde la época, y usted lea Basadre, en Basadre están el Perú destacando en su red ferroviaria. ¿Dónde está esa red? Desapareció. Correcto. Don Augusto Oval, que ha sido un gusto volverlo a ver. Oye, encantado. Muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí a TV Perú y por supuesto seguiremos hablando en su Muchas calidad gracias, de Ricardo. exministro de Transportes. Muy amable. Muy gentil.